Bueno, continuando con un paseo por el cosmos, estamos con el libro de El bosón de Higgs, los secretos de la partícula divina. Y vamos a iniciar el capítulo 2, página 55, que se llama El campo de Higgs entra en escena. La primera teoría cuántica de campos fue una reconstrucción del electromagnetismo. Su éxito extraordinario motivó los esfuerzos por repetir la operación con el resto de interacciones fundamentales. Sin embargo, las fuerzas nucleares exhibían un comportamiento en apariencia muy alejado del electromagnetismo. El ajuste requirió un toque de prestidigitación matemática que tendría profundas implicaciones físicas, la introducción del campo de Higgs. Las pistas cruciales que guiaron la construcción del modelo estándar se hallaba ya en la física de Newton. Igual que en el clásico de la literatura policíaca, La carta robada de Edgar Allan Poe, lo que más se buscaba había estado desde el principio a la vista de todos, en las ecuaciones que los físicos venían manipulando desde el siglo XVIII. Como el relato de Poe, hizo falta una clarividencia excepcional para apreciar lo que se escondía bajo lo evidente. Si los aviones se diseñan atendiendo a los principios de la aerodinámica, las leyes de la física parecen obedecer a principios de simetría. Para un físico o un matemático, el término simétrico se aplica a aquello que se mantiene inmutable cuando todo lo demás cambia a su alrededor. En el caso de la física, son sus ecuaciones las que se someten a una determinada transformación matemática que mantiene intacta su estructura. Contemplada bajo la perspectiva adecuada, la física clásica se sostiene sobre 4 simetrías fundamentales. Experimentamos un atisbo de la primera, la simetría de traslación espacial. Cuando recorremos una carretera recta flanqueada por campos de cultivo iguales, si la pista de asfalto extendiera su monotonía hasta el infinito, como en una pesadilla, la experiencia sería perfecta. La transformación aquí radicaría en desplazar todo el terreno una distancia arbitraria hacia adelante o hacia atrás, en la dirección que define el eje de la carretera, como si fuera una colosal alfombra que deslizamos de un tirón. Aunque el movimiento afecte el paisaje en su conjunto, no modifica la situación del vehículo. El conductor, enfrentado al mismo horizonte, dividido en dos por la misma carretera y encajonado entre los mismos campos, no dispone de referencias para concluir si ha sufrido o no un desplazamiento. Se puede practicar el mismo ejercicio de tirar de la alfombra bajo los pies de las ecuaciones de la física clásica. Imaginemos a Newton en 1665, en la granja familiar de Lincolnshire, donde ha acudido a refugiarse de la epidemia de peste que asola a la ciudad de Londres. Ahí concibe una serie de experimentos con el propósito de establecer sus célebres leyes de la dinámica. En un momento dado se dedica a arrojar proyectiles, piedras, por ejemplo, para determinar cómo se curva su trayectoria
bajo los efectos de la gravedad terrestre. Un alienígena que realizara experimentos semejantes en el planeta Arcturus de la galaxia Andrómeda deduciría las mismas leyes de la física que Newton, o lo que es lo mismo, si desplazamos todo el espacio en la dirección de la recta imaginaria que conecta Lincolnshire con la galaxia Andrómeda para trasladar a Newton con sus proyectiles hasta Arcturus, ahí deduciría los mismos principios físicos que en Inglaterra. Este hecho intuitivo se refleja en la estructura matemática de las leyes de la dinámica. Si se someten a la operación equivalente a un desplazamiento de todo el espacio, el tirón de la alfombra cambia la ubicación del punto de referencia a partir del cual se miden todas las distancias, pero la forma de las ecuaciones no varía. La segunda simetría atañe a las rotaciones, un desierto perfectamente llano, sin dunas ni palmeras a la vista, que sirvan de referencia. Ofrece a los cuatro vientos el mismo panorama desolador, un mecanismo que girase todo el desierto como si fuera la plataforma de un gigantesco tío vivo alrededor de un observador que permanece inmóvil. Mudaría todo el paisaje sin introducir en él cambio alguno. En Lincolnshire, Newton puede llevar a cabo sus experimentos sin preocuparse en qué dirección arroja la piedra, cuya trayectoria pretende investigar. A un nivel fundamental, las leyes de la dinámica son indiferentes a la orientación e ignoran las rotaciones. El tiempo es el protagonista de la tercera simetría, que a veces se cuela como un espejismo en nuestra vida cotidiana. A menudo tenemos la impresión de que los días se repiten, de que si viajáramos en el tiempo a un martes de la semana pasada o a un jueves de dentro de 2 meses, acabaríamos en el mismo atasco, en la misma reunión de trabajo o en la misma celebración familiar. La simetría bajo traslación temporal impone esa ilusión a las ecuaciones con un rigor implacable. Las traslada a lo largo del tiempo hacia el futuro o hacia el pasado y no se inmutan. En el terreno de la física, la simetría temporal implica que sus leyes no evolucionan. Las fuerzas dependen de la masa, de la velocidad o de las distancias en la misma proporción ahora que hace millones de años. En su diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, Galileo apuntó el cuarto pilar simétrico de la física clásica, el principio de relatividad. La vida cotidiana nos sirve, de nuevo, una sencilla analogía. Cuando permanecemos sentados en el vagón de un tren que aguarda su salida en la estación y arranca a nuestro lado otro convoy, experimentamos la ilusión de que es nuestro propio tren el que se ha puesto en marcha. El principio de Galileo sostiene que si el cristal de las ventanillas se volviera opaco, no sabríamos determinar si el tren circula con velocidad constante por una vía recta o continúa aparcado en el andén. En lo que se refiere al movimiento, las leyes físicas son como nuestro estómago. Solo detectan aceleraciones, el arranque, un frenado, la forma de una curva, el traqueteo, etc.
cualquier experimento mecánico producirá el mismo resultado en el interior de un vagón que se desliza con velocidad constante sobre los rieles de una perfecta vía recta que en otro que está en reposo. La transformación de Galileo recuerda un poco a la traslación espacial, pero en lugar de dar un tirón a la alfombra, la deja moviéndose con una velocidad fija. Conviene precisar que las simetrías que estamos considerando residen en las leyes, no en las entidades físicas que gobiernan. Es decir, la trayectoria azarosa de los trenes, de las piedras o de los planetas ostenta una manifiesta asimetría. Distinguimos entre pasado y futuro, entre oriente y septentrión, entre un polígono industrial y una selva de Borneo. Nuestro peregrinar por el espacio y el tiempo redunda en una constante y accidentada constatación de que las cosas cambian. Podemos apreciar la distinción en el marco familiar de la gravitación universal de Newton. Sobre el papel, esta ley exhibe una inmaculada simetría esférica. Para comprobarlo, basta imaginar una colosal esfera virtual que rodeara al Sol, un planeta como la Tierra, cuyo centro se fuera desplazando a lo largo de la superficie de la esfera, sentiría la misma atracción gravitatoria en todos sus puntos. La fuerza solo varía si modificamos la masa de las estrellas o del planeta, o si aumentamos o disminuimos el radio de la esfera imaginaria. Es decir, si alejamos o acercamos el planeta a la estrella, la ley de Newton hace gala de una olímpica indiferencia hacia cómo se orienta la Tierra. Si la simetría de la ley se trasladara al pie de la letra a la trayectoria de los planetas, estos dibujarían círculos perfectos alrededor del Sol, tal como soñaban los griegos y los astrónomos medievales, con sus astros incrustados en esferas celestes. Sin embargo, describen elipses, cuyo achatamiento rompe la simetría esférica, definiendo una dirección en el espacio. La simetría de la ley subyace en que, en principio, la elipse podría orientarse en cualquier dirección. Al fin, esta queda definida por la influencia gravitatoria del resto de masas del universo. Aunque durante un tiempo los físicos no presentaron demasiada atención a las simetrías de sus ecuaciones, apreciaron de inmediato la importancia de los principios de conservación. A lo largo del siglo XVII, antes incluso del advenimiento de Newton, se bosquejaban ya versiones del principio de conservación de la energía y del momento lineal. El momento angular no tardó en incorporarse al ilustre panteón de magnitudes físicas conservadas. Recordemos que el momento lineal se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad, y el momento angular requiere una definición más técnica. Es la que interviene el propio momento lineal del cuerpo
y su distancia a un eje de giro. Los principios de conservación aunan la utilidad con el misterio. Son una promesa que hace la naturaleza y que hasta ahora nunca ha roto. Con frecuencia, la complejidad de los fenómenos pone a prueba la capacidad de análisis de los científicos. Los principios de conservación acuden en su ayuda, desafían el caos aparente, señalando pautas y regularidades que se articulan en leyes. Estas, a su vez, permiten realizar predicciones exactas. Si somos capaces de identificar un sistema aislado compuesto por moléculas de gas, los cuerpos celestes del sistema solar o una colección de núcleos radioactivos, por abstrusa que sea la razón de sus fenómenos, podremos desentrañar su comportamiento confiando en que la energía total y los momentos totales se conservarán. Los principios de conservación no solo imperan en el dominio clásico, siguen siendo las herramientas básicas con las que extraer información de los procesos naturales en los territorios más salvajes, cuánticos y relativistas. El matemático francés Poincaré, en su célebre ensayo La ciencia y la hipótesis, señaló que la verdadera razón de ser de una magnitud como la energía es precisamente su constancia. Sean cuales sean las nuevas nociones que adquiramos sobre el mundo en virtud de futuros experimentos, tenemos la certeza de que ahí habrá algo que permanecerá constante y a lo que podremos llamar energía. En los albores del siglo XX, por tanto, los principios de conservación gozaban de la más alta estima, mientras que las simetrías se mantenían en un discreto segundo plano, como propiedades sensatas de las leyes que se habían descubierto. Parecía lógico que éstas no cambiarían con el paso del tiempo, o según el lugar donde las buscara el científico, o en función de la dirección en la que éste decidiera orientar su dispositivo experimental. Este buen comportamiento de puro razonable casi se daba por sentado, sin ulteriores consideraciones. Entre 1905 y 1915, Albert Einstein desencadenó dos seísmos que alternaron por completo el status quo. El primero lo provocó por sí mismo. Del segundo solo cabe atribuirle una responsabilidad indirecta. En 1905, una de las revistas científicas más respetadas, Annales der Physik, publicó entre sus páginas el artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En él, Einstein establecía las líneas maestras de la relatividad especial y derrocaba para siempre las nociones intuitivas sobre el espacio, el tiempo y la simultaneidad. A pesar de sus profundas implicaciones desde el punto de vista de las simetrías, lo único que hizo fue retocar el principio de la relatividad de Galileo a los experimentos que deben producir el mismo resultado
en un vehículo que se desplaza con velocidad constante y en otro reposo, añadió la medida de la velocidad de la luz. La operación ponía en manifiesto que una pequeña modificación en una simetría podía desatar una revolución conceptual. En atención a su fundamento simétrico, no es de extrañar que Einstein juzgara más apropiado llamar a su teoría de los invariantes que de la relatividad. La verdadera vindicación de las simetrías las llevó a cabo una década después la algebrista alemana Emmy Noether, mientras participaba en la depuración formal de la teoría de la relatividad general que estaba acometiendo un equipo de matemáticos de la Universidad de Gotinga. Quizá Noether no pisara nunca un laboratorio, pero identificó los cimientos sobre los que descansaba toda la fábrica de conocimientos que los físicos venían levantando desde hacía siglos. En esencia, destapó la conexión entre simetrías y principios de conservación. En un teorema 2, en realidad, demostró que si las ecuaciones fundamentales que describen un sistema físico exhiben la simetría de traslación espacial, en él se conserva el momento lineal. Si permanecen inalteradas bajo rotaciones, se conserva el momento angular. Y si no evolucionan con el tiempo, se conserva la energía. Los principios de conservación, por tanto, no son más que consecuencias de las simetrías. El teorema de Noether, como Jano, el dios de la mitología romana, muestra dos rostros. Uno de ellos contempla el pasado, mientras el otro dirige su mirada al porvenir. Por un lado, enseña la mecánica de las viejas leyes. Por otro, explica cómo colocar las vigas maestras de las teorías futuras. En ese sentido, se puede utilizar casi como un programa de diseño para esbozar con su ayuda otros universos, cuyos pilares simétricos sostienen físicas alternativas, pero coherentes. El teorema no depende de unas ecuaciones fundamentales en particular. Luego se extiende a la construcción de infinidad de teorías. El vínculo entre las simetrías y la regularidad que los principios de conservación señalan en los fenómenos parece revelar una de las verdades más profundas de la naturaleza. Las simetrías clásicas afectan a un escenario, el espacio-tiempo de 4 dimensiones que rotan o desplazan. Noether contempló no solo la mutación del escenario, sino también la de los actores que lo ocupan. Los intérpretes del drama cuántico y relativista son los campos cuánticos. Admiten transformaciones que dejen intactas las ecuaciones fundamentales. La exploración de nuevas simetrías proporcionó claves de diseño a un nivel todavía más profundo y ofreció la respuesta a una pregunta casi tan vieja como la curiosidad humana: ¿de qué modo ejercen su influencia unos cuerpos sobre otros? Phil Warren Anderson, Premio Nobel de Física de 1977, dice: solo se exagera un poco al decir que la física
es el estudio de la simetría. La fórmula secreta de la EDC. La electrodinámica cuántica EDC dilató el horizonte respecto a lo que cabe esperar de acuerdo entre las predicciones de una teoría y los valores que se acaban midiendo en un laboratorio. Al cotejar los números que el teórico escribía en una pizarra con los que el experimental extraía de sus aparatos, los dedos recorrían las cifras decimales, dictando una coincidencia tras otra. Uno de los padres de la EDC, Richard Freeman, lo ilustró con una analogía sugestiva. Si midieras la distancia entre Nueva York y Los Ángeles con la misma precisión, sería exacta hasta el grosor de un cabello. Semejante proeza le ganó con merecimiento el apelativo de teoría más precisa en la historia de la ciencia. En la física, como en otras actividades más mundanas, resulta aventurado apostar por el éxito. Cuando éste llega por sorpresa, se intentan identificar sus causas, con la esperanza de poder repetirlo. Los teóricos sometieron a la EDC a una minuciosa disección y después de un examen a conciencia resultó que sí, que después de todo su éxito obedecía a una fórmula. Su ingrediente secreto era una nueva especie de simetría. Las ecuaciones fundamentales de la EDC ligan dos campos cuánticos, el campo de electrones y el campo de fotones, y describen cómo fluctúa la energía de uno a otro. Sus cuantos son partículas de luz y de materia que interactúan dando pie a los fenómenos del electromagnetismo. Para mayor claridad, vamos a despejar un poco el escenario y comenzar solo con un campo de electrones. Nos trasladamos, por tanto, a un universo distinto del nuestro, en el que no existen los fotones. Al no disponer de ningún campo mediador, las excitaciones del campo de electrones no dialogan entre sí. Las partículas no se atraen ni se repelen. Las ecuaciones de un universo semejante, con todo, se parecen bastante a las del nuestro. Exhiben las simetrías clásicas, así que en él también se conserva la energía, el momento lineal y el momento angular. Cuando se examina la estructura de la teoría, se advierte en ella una curiosa flexibilidad. El campo de electrones admite diversas encarnaciones y todas ellas cumplen las ecuaciones fundamentales. Es decir, cabe ejecutar ciertas modificaciones en el objeto matemático que representa al campo sin que se alteren las predicciones que proyecta sobre los fenómenos. En el capítulo anterior vimos que una barrera separa el ámbito abstracto, donde habitan las funciones estadísticas, del campo del mundo tangible, caracterizado por magnitudes como la velocidad o la posición que se registran en los experimentos. Pues bien, al otro lado de la frontera, en el terreno matemático donde se cocinan las probabilidades, los campos muestran
una cierta ambigüedad. Si se someten a una determinada cirugía matemática, se convierten en un campo nuevo, tan válido como el anterior. Al cruzar la barrera hacia el mundo físico, da igual hacerlo de la mano del campo original o del campo modificado. Ambos obedecen las mismas ecuaciones y ofrecen las mismas predicciones sobre el valor de las magnitudes observables. Esta versatilidad no se reduce a una pareja de campos. Existen infinitas encarnaciones del campo y todas ellas se relacionan entre sí mediante una sencilla operación de transformación que nos permite pasar de una a otra. Se puede visualizar la holgura que disfrutamos a la hora de definir el campo asignándole una especie de veleta abstracta en cada punto del espacio-tiempo. Cuando una veleta gira un ángulo cualquiera, modifica el valor del campo en ese punto. La operación que deja intactas las leyes de nuestro peculiar universo consiste en girar todas las veletas al mismo ángulo. No importa en qué dirección se apunte al principio, todas se desvían, un 30%, por ejemplo. Desde el punto de vista de una veleta cualquiera, sus compañeras siguen apuntando en la misma dirección porque todas rotan al mismo tiempo, el mismo ángulo. Las orientaciones relativas se mantienen. La mudanza del valor del campo de todos los puntos del espacio-tiempo, fruto del giro simultáneo de todas sus veletas, produce un nuevo campo que constituye una representación tan legítima como la anterior y que satisface las mismas ecuaciones fundamentales. Para pasar de una representación a otra, basta con girar las veletas en un sentido u otro 30 grados. Por supuesto, da igual la elección del ángulo. Si éste se aumenta gradualmente a partir de cero, se va generando de forma ordenada las infinitas representaciones del campo. La figura 2 ilustra la situación del campo de electrones, que identificamos con la letra phi, antes y después de sufrir una transformación en 3 puntos del espacio-tiempo. En las gráficas se muestran 3 distribuciones de probabilidad para los diversos estados de energía. Debajo, la correspondiente orientación de las veletas. Un giro de 30 grados convierte a phi en phi'. Se observa cómo las distribuciones de probabilidad, cuya validez se puede contrastar mediante un experimento, no acusan el cambio. Este universo cuántico, poblado por electrones solitarios que no se comunican entre sí, cuenta con una forma de cambiar todo para que nada cambie que no existía en la física newtoniana, el giro de las veletas. Con toda su novedad, no hay duda de que se trata de una simetría que nos permite acudir al teorema de Noether para exigirle a cambio una cantidad conservada. El teorema nos la entrega es la carga eléctrica. Que ésta se conserva nos lo podría haber dicho Benjamin Franklin a mediados del siglo XVIII, pero ahora hemos descubierto por qué lo hace.
La nueva simetría se diferencia de las que ya conocíamos en que responde a una redundancia en la descripción matemática de los fenómenos. Infinitos campos describen la misma física, es decir, proporcionan la misma distribución de probabilidades para cada estado de energía, que es la información que se puede constatar experimentalmente. Los campos como tales no son observables, son construcciones matemáticas. No existe ningún experimento que identifique una de sus representaciones y descarte las demás. En las simetrías clásicas, las operaciones que rotan o desplazan el espacio-tiempo no se ejecutan en un ámbito abstracto, aunque se describan matemáticamente, sino en el mundo real. Si nos mudamos de un punto a otro o dejamos que transcurra el tiempo, advertimos las mismas leyes físicas. Las ecuaciones donde se manifiestan las simetrías relacionan magnitudes medibles, como la aceleración o energía, mientras que las ecuaciones donde se manifiesta la nueva simetría manejan campos cuánticos que no se pueden observar. La multiplicidad de campos legítimos no se puede tachar de mera curiosidad, porque genera la conservación de la carga eléctrica, principio que se verifica cada día en cualquier laboratorio. Del universo de los electrones solitarios. En la jerga científica, las simetrías que delatan una redundancia en la descripción matemática de una teoría se conoce con el nombre de simetrías Gauge. La naturaleza parece sentir una particular predilección por ellas. Las transformaciones que las ponen de manifiesto se llaman transformaciones Gauge. ¿Qué sucede si se trastocan las veletas del campo de electrones, pero modificando el ángulo de giro de un punto a otro del espacio-tiempo? Se gira una veleta, pongamos que 30 grados, pero la siguiente 31 grados, la que está a continuación 32 grados, etc. La transformación ya no se aplica de forma global, afectando por igual a todas las veletas, sino local. Cada una recibe un trato distinto. Ahora cualquier veleta advierte que sus vecinas han cambiado de orientación. Ya no se mantienen las posiciones relativas. Esta intervención más radical rompe la simetría. El reajuste local deforma el campo en cada punto en un grado distinto y la ecuación fundamental que rige su evolución se distorsiona, lo que afecta a su descripción de los fenómenos. La figura 3 muestra cómo phi y phi' despliegan distintas distribuciones de probabilidades para los mismos puntos P1, P2 y P3. La transformación local ha modificado la posición relativa de sus veletas. La pérdida de la simetría cierra las puertas al teorema de Noether y la carga eléctrica deja de conservarse. Al inspeccionar la ecuación que dicta la evolución del campo después de que un viento revoltoso siembre el caos entre sus veletas, descubrimos dos clases de términos.
unos se pueden agrupar en una ecuación con la misma forma que las que teníamos antes de la transformación local. Esta es la parte simétrica de la ecuación transformada. Por desgracia, se ha producido otra serie de términos basura que antes no estaban y que son los responsables de arruinar la simetría. Estos términos basura no se generan en la transformación global. Existe un mecanismo para eliminarlos y restablecer la simetría. Introducir en la ecuación fundamental de la teoría un segundo campo. Este nuevo campo, al sufrir la transformación local, también generará dos clases de términos simétricos y términos basura. El truco consiste en diseñar el nuevo campo con absoluta alevosía, de modo que sus términos basura cancelen exactamente los términos basura del campo de electrones. El segundo campo goza de una libertad de representación semejante a la del campo de electrones. También admite infinitas encarnaciones que no producen efectos físicos observables. Se trata de aprovechar esa libertad de elección para cancelar los términos basura que genera la transformación local en el campo de electrones. Para lograrlo, debe comunicarse con él. Si interactúan una metamorfosis en el campo nuevo, etiquetémoslo como A, tendrá repercusiones en el campo de electrones, que identificaremos igual que antes con letra phi. Hay que conseguir que la transformación Gauss en A afecte a phi de manera que compense la diferencia de rotación entre una veleta y las que la rodean. Es como si una operación desviase la veleta que corona una torre y la otra girase el suelo el que se apoya la propia torre. Ambas operaciones afectan la orientación de la veleta y la segunda puede corregir cualquier efecto indeseado que introduzca la primera. Veámoslos mejor a través de un ejemplo. La transformación Gauss local en phi gira en ángulos diversos las veletas del campo de electrones. Pongamos que en dos puntos P1 y P2 la rotación es de 50 grados y 15 grados. Nuestro objetivo es diseñar un campo A que al transformarse afecte a phi girando los soportes de las dos veletas menos 20 grados y 15 grados. La suma de ambas transformaciones producirá un giro neto de cada una de 30 grados, como hacía la transformación global. La labor concentrada de los dos campos preserva la simetría frente a una transformación más exigente local. Tratemos ahora de interpretar todo el proceso desde una perspectiva más física. La transformación local trastorna las predicciones observables del campo de electrones. ¿Qué otra acción podría causar un efecto semejante? La influencia de un segundo campo y cómo se relacionan los campos intercambiando energía. Como hemos permitido que phi y A interactúen, los electrones pueden emitir o absorber cuantos de A. Los cuantos de A su vez, producen pares electrón-positrón. Cada campo tiene así la potestad de modificar
la distribución energética de otro. Cabe coordinar las interacciones para que contrarresten los efectos de la transformación Gauss, que altera las probabilidades en A que repercuten en phi y las probabilidades en phi que repercuten en A. La estrategia para que funcione exige una absoluta compenetración entre campos, de modo que la basura de A neutralice exactamente la basura de phi en todos los puntos del espacio-tiempo. A debe ser sensible a cómo la transformación Gauss local modifica la orientación de las veletas de un punto a otro. Pasado el primer tercio del siglo XX, los físicos buscaban desesperadamente reglas para diseñar teorías cuánticas de campos. Los fenómenos nucleares se agazapaban en el interior, casi inaccesible de los átomos. Para resolver la imagen subatómica se necesitaban sondas muy precisas, con energías fuera del alcance tecnológico de la época. Los datos experimentales eran escasos e incompletos. Los físicos avanzaban a ciegas. La promesa del enfoque Gauss consistía en que si los principios constructivos de la EDC ordenaban también las interacciones nucleares, quizás se podrían salvar las lagunas experimentales con la asistencia de una guía teórica. Si se reconocían los campos de materia implicados y se descubría la simetría Gauss adecuada, las matemáticas revelarían la forma de los campos mediadores nucleares. Sobre el papel parecía una estrategia prometedora. De la práctica resultó una tarea improba, muy alejada de un calco literal del modelo electromagnético. Los misterios del núcleo. Las dos interacciones fundamentales que la física clásica supo identificar con claridad fueron la gravedad y el electromagnetismo. Ya en los anaqueles de la Biblioteca Real de Alejandría se acumulaban tratados sobre la luz. Los fenómenos ópticos se fueron desvelando en tanteos sucesivos. Primero fue la geometría de los rayos reflejados en los espejos de griegos y árabes. Luego se estudió su refracción al cruzar las lentes de los artesanos holandeses. La propia naturaleza de los rayos se justificó mediante teorías ondulatorias y corpusculares, que fueron superadas por los campos electromagnéticos. La EDC culminó una investigación que llevaba siglos en marcha y que acumuló un riquísimo acervo experimental. Con toda su sofisticación, la EDC no desmiente las teorías que la precedieron, las amplía hasta la época subatómica, pero de lejos dibuja la misma geografía. Los campos cuánticos, en una primera aproximación, se comportan como los campos continuos de Maxwell. De estos se desprenden sin esfuerzo los rayos luminosos de la óptica geométrica. El átomo encuentra en el electromagnetismo a su gran embajador. La mayoría de sus relaciones con el entorno se establecen a través
de la incesante actividad de sus electrones más externos y de los fotones que estos emiten y absorben. Sin embargo, a resguardo del núcleo se desarrollan otras tensiones que pasaron inadvertidas durante milenios. Hoy en día se interpretan mediante la acción de dos nuevas interacciones, la débil y la fuerte. Ninguna mereció una teoría clásica. Ni los griegos, ni Newton, ni siquiera Maxwell sospecharon la existencia de un núcleo atómico, mucho menos las fuerzas que lo cohesionan o desintegran. La gravedad y el electromagnetismo llevan una destacada vida pública, porque su alcance es infinito. Las perturbaciones de sus campos mediadores, fotones y gravitones, son viajeros formidables, capaces de recorrer distancias astronómicas. Los mediadores de las interacciones nucleares llevan en cambio existencias efímeras y solo alcanzan a explorar distancias infinitesimales antes de desvanecerse. El estudio de la interacción débil y fuerte discurrió por vías más o menos paralelas a lo largo del siglo XX. Lo que se averiguaba en el terreno de una se aprovechaba en el de la otra, al tiempo que cada proceso conocía sus propios frenazos y acerones. Sin duda, existían vasos comunicantes, puesto que los moradores más conspicuos del núcleo, a saber los quarks, participan de ambas. En la exposición que sigue se contará la historia de forma algo sesgada. En aras de la claridad, se sacrificará cuidadosamente cualquier alusión a la interacción fuerte. Armar un modelo de la interacción débil que ignore a su fuerza nuclear hermana no reviste mayores complicaciones. A fin de cuentas, los campos mediadores constituyen la esencia de una interacción y ninguno de los mediadores de la fuerza débil siente la interacción fuerte. En justa correspondencia, los mediadores de la interacción fuerte, los gluones, ignoran olímpicamente la interacción débil. Por supuesto, no se puede adquirir una imagen cabal del núcleo sin la asistencia de ambas. En nuestra explicación, los quarks intervendrán como estrellas invitadas, meros actores de los procesos débiles, obviando las complejidades inherentes a su participación simultánea en los procesos fuertes. El primer aviso de que había que ampliar el catálogo de interacciones fundamentales más allá de la gravedad y el electromagnetismo se produjo en 1896. El francés Antoine Henri Becquerel se hallaba investigando el comportamiento de ciertos materiales fluorescentes que se caracterizan por desprender luz después de haberla absorbido. Becquerel había centrado su estudio en las sales de uranio, procurando determinar si además de luz emitían los misteriosos rayos X que acaba de descubrir William Conrad Röntgen en Wurzburgo
apenas un año antes. Para detectar la radiación, Becquerel utilizaba placas fotográficas que envolvía en una doble hoja de papel negro muy grueso para protegerlas de la luz. Depositaba el mineral de uranio encima de una placa que situaba sobre el alféizar de una ventana, de manera que los rayos solares estimularan el mineral, pero no la placa envuelta. Si pasadas unas horas ésta se velaba, solo cabía atribuirlo a la actividad del uranio, excitado por el sol, o no. En los últimos días del mes de febrero, el mal tiempo se cruzó de forma providencial en los experimentos. Las nubes encapotaban el cielo de París y Becquerel guardó sus muestras en un cajón. La interrupción se dilató más de lo esperado. Los días transcurrían y las nubes no clareaban. En un arrebato de impaciencia, Becquerel reveló la placa de todos modos. Estupefacto, comprobó que se había ennegrecido. La sal de uranio había desprendido sus rayos misteriosos sin necesidad de ninguna estimulación solar. Se barajaron diversas hipótesis para explicar lo sucedido. Se producía una reacción química en el interior del uranio que desprendía una intensa luz. El mineral absorbía alguna clase de radiación desconocida que acto seguido liberaba. Ninguna de las recetas de la física clásica parecían explicar satisfactoriamente los fenómenos radioactivos que pronto atrajeron a una legión de investigadores curiosos, como el matrimonio Curie. En experimentos posteriores, Becquerel comprobó que la radiación se desviaba al cruzar un campo magnético. Estaba cargada eléctricamente, luego no podía tratarse de luz. La radiactividad obedece a ciertos reajustes dentro del núcleo atómico que busca aumentar espontáneamente su estabilidad. Se distinguen tres procedimientos básicos. En uno se expulsa luz de alta frecuencia con un nombre más fastoso, rayos X. En otro se despiden núcleos de helio, partículas alfa. Y en un tercero se desprenden electrones bajo el disfraz de partículas beta. De las tres vías, la última es la que nos conducirá a través de diversos vericuetos hasta el Higgs. Walter Kaufmann fue quien determinó que la radiación de Becquerel estaba compuesta por electrones. De ahí su deriva al cruzar un campo magnético. En Montreal, en la Universidad de McGill, Ernest Rutherford y Frederick Soddy descubrieron atónitos que las partículas alfa eran la escoria que dejaba el átomo en sus prácticas esotéricas. A medida que el torio que estudiaban emitía radiación, se transformaba en otro elemento químico, el radio. Cuando se dieron cuenta de lo que sucedía, Rutherford advirtió en broma suavidante: no se te ocurra llamarlo transmutación o pedirán nuestra cabeza por alquimistas.
se podía llamar como se quisiera, acabó recibiendo el nombre de desintegración, pero de lo que no cabía duda era de que la naturaleza realizaba por doquier y sin descanso el viejo sueño alquimista de transformar un elemento en otro. Es cierto que la naturaleza no sentía un particular interés por el oro, sino más bien por elementos más pesados e inestables, como el uranio o el polonio. Tampoco se valía de reacciones químicas para la metamorfosis, que era la ineficaz receta medieval. En las primeras décadas del siglo XX, la imagen del átomo fue ganando resolución. Se distinguió entre el núcleo y su cortejo de electrones. Se identificaron los protones y los neutrones y se comprendió que la identidad de un elemento químico radica en su número de protones. Dispones de 3 protones y eres litio, de 51 y eres antimonio. En la desintegración alfa, el átomo radioactivo expulsa un núcleo de helio que va cargado con 2 protones. Esa doble pérdida lo vuelve otro átomo, más estable, a costa de un retroceso de 2 casillas en la tabla periódica. Es lo que le sucede al isótomo más abundante del uranio cuando se transforma en torio 234. La desintegración beta supone un proceso diferente que recorre la tabla en sentido contrario. Al ganar un protón se avanza una casilla como ocurre con el bismuto, que se convierte en su compañero de la sexta fila, el polonio. Aquí el átomo practica un, desconcertante truco de predistigitación, de donde procede el protón extra que aparece en el núcleo. Nadie lo ve acercarse ni entrar en el átomo, y el electrón que también emite se hallaba emboscado en el interior del núcleo porque el átomo no pierde ningún electrón de su corteza. La desintegración beta plantea un juego con reglas nuevas, exige el concurso de una tercera interacción fundamental, distinta de la gravedad o del electromagnetismo, que troca cuantos de un campo de materia en cuantos de otros campos materiales, transforma un neutrón en un potrón y crea un electrón donde antes no lo había. Por si no bastaran estos enigmas, una auditoría rigurosa al núcleo reveló que las cuentas energéticas tampoco cuadraban. En teoría, la energía del núcleo antes de una desintegración beta debía ser igual a su energía después de la desintegración más la energía que se llevara el electrón en fuga. Como la masa de los neutrones es algo mayor que la de los protones, convertir un neutrón en un protón produce un remanente de energía. Este se puede invertir en crear la masa de una partícula mucho más ligera, como el electrón, y en proporcionarle además la gasolina que necesita para salir disparada. En cualquier caso, la cantidad de energía a lo largo de todo el proceso debe mantenerse constante. Lo desconcertante es que en la mayoría de las veces el electrón no aprovechaba toda la energía a su disposición para la huida, o lo que es lo mismo, después de la desintegración se medía
menos energía que al principio. Luego no se conservaba. Para empeorar la situación, el momento lineal tampoco. La emisión del electrón debía compensarse con un reculado del protón, equivalente al retroceso que experimenta un tirador al efectuar un disparo. Sin embargo, aquí el protón y el electrón no se movían en sentidos opuestos, de una misma dirección. Era como si al disparar de frente, la culata retrocediera en diagonal hacia la derecha o la izquierda. Ya hemos visto que la conservación de la energía era lo más parecido a un artículo de fe en el ideario de los científicos, algo demasiado práctico y hermoso como para tirarlo por la borda alegremente. Tras infinidad de fenómenos escrutados, la naturaleza por primera vez incumplía su promesa. Para salir del paso, en 1930, Wolfgang Pauli propuso la existencia de una nueva partícula, el neutrino, cuyo único propósito por el momento era regularizar las cuentas de los procesos de desintegración nuclear, robando la energía y el momento que se echaba en falta. Pauli era famoso por su descarnado sentido crítico y era plenamente consciente de que estaba creando una partícula ad hoc, en un tiempo, además, en que había identificado con claridad solo tres partículas: el electrón, el protón y el fotón. Ni siquiera se había establecido todavía la existencia del neutrino. Otros físicos como Niels Bohr se mostraron reacios a aumentar una familia tan poco numerosa y prefirieron renunciar a los principios de conservación. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, Pauli llevaba razón. La primera huella inequívoca del paso de neutrinos se recogió en 1956 en el reactor nuclear de Savannah River. Se considera al neutrino el fantasma de las partículas elementales. Apenas interactúan con las demás y disfruta de la propiedad espectral por excelencia, atravesar la materia. Carece de carga eléctrica y la cuestión de su masa es lo suficientemente espinosa como para que en este libro la consideremos nula. Con protones, neutrones, electrones y neutrinos ya se dispone de ingredientes suficientes para cocinar una teoría cuántica de campos de la interacción débil. En realidad, intervienen más: muones, taus, 6 especies de quarks, 3 especies de neutrinos, y la lista puede extenderse. Pero como advertimos al principio, vamos a conformarnos con la versión reducida que nos llevará a través de un atajo hasta el campo de Higgs. Admito que ya de entrada mi solución puede parecer poco probable, porque muy posiblemente de existir esos neutrinos se tendrían que haber visto hace mucho tiempo. Esta es una carta de Wolfgang Pauli que tituló Un remedio desesperado. En el proceso de desintegración beta, el neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón y un neutrino,
La energía, por tanto, se traslada de un campo de materia, el campo de los neutrinos, siendo puntillosos un campo de quarks, a otros tres campos materiales, uno de protones, uno de electrones y otro de neutrinos. En la EDC, o sea, electromecánica cuántica, es un campo mediador quien facilita las transferencias de energía. Ocurre lo mismo con la interacción débil. De ser así, había que concebir un campo mediador nuevo, capaz de regular los flujos de energía entre los campos de neutrones, protones, electrones y neutrinos. Se imponía un ejercicio de clarividencia, porque hasta el momento el equivalente débil de los fotones no había sumado en ningún experimento. En 1957, Julian Schwinger, uno de los arquitectos de la electrodinámica cuántica, trató de levantar la estructura de los misteriosos medidores de la fuerza débil, siguiendo la guía de las simetrías Gauss. Contaba con suficientes indicios experimentales de que iba a necesitar como mínimo una pareja de campos que llamaremos W negativo y W positivo para reproducir los procesos básicos de la interacción. La desintegración beta se reinterpreta en el lenguaje cuántico de los campos mediadores del modo siguiente. En un primer paso, la energía atrapada en el campo del neutrón se transmite al campo de protones y al campo mediador W negativo. De entrada, no había carga eléctrica, porque el neutrón, haciendo honor a su nombre, es neutro. Como el protón introduce una carga positiva, el cuanto del campo mediador debe contrarrestarla transportando una carga negativa. El W negativo disfruta de una vida breve. Enseguida se desintegra en un par de partículas antipartícula, como hacía el fotón, pero en este caso los cuantos pertenecen a campos distintos. Un electrón que se lleva la carga eléctrica y un antineutrino. Todas las etapas del proceso son representadas en la figura 7. ¿Por qué hace falta un W positivo? Schwinger sabía que la interacción débil también obra el proceso inverso, la transformación de un protón en un neutrón, con la emisión de un positrón y un neutrino. Aquí la conservación de la carga eléctrica exige un mediador con carga de signo contrario, positiva, que toma del protón y entrega al positrón. Los campos W positivo y W negativo retienen la energía una mínima fracción de tiempo antes de cedérsela a los campos de electrones y neutrinos. En cuanto del W positivo, por ejemplo, no puede lanzarse a recorrer el mundo como hacen las perturbaciones estables del campo de fotones. De hacerlo, escaparían del núcleo y desencadenarían una profusión de fenómenos que nunca se han observado. Las fluctuaciones energéticas en los campos débiles se manifiestan casi siempre como partículas virtuales. Esta actividad furtiva plantea problemas cuando se tiene bastante masa,
como en el caso de los cuantos W, en torno a 100 veces la del protón. Tanta masa exige una cantidad de energía considerable para materializarse. Para que la creación de un W positivo o un W negativo pase desapercibida y no viole el principio de conservación de la energía, la relación de incertidumbre de Heisenberg los obliga a desintegrarse antes de recorrer 10 a la menos 18 metros, o sea, una trillonésima de metro. En vista de las más que patentes discrepancias entre los fotones y las partículas W, resulta admirable la intuición de Schwinger de que en realidad son mensajeros de la misma fuerza. Estaba convencido de que los campos mediadores del electromagnetismo y de la interacción débil debían surgir de una sola simetría a partir de los campos de materia. Tenía que ser una simetría distinta de la que se manifestaba con el giro de las veletas que solo generaban fotones, igual que Maxwell había construido una teoría que unificaba fenómenos en apariencia inconexos, como el magnetismo y la luz, la lenta desintegración del uranio y la emisión de una onda de radio se revelarían como facetas diferentes de una misma interacción. ¿Qué transformación podía operar sobre los campos materiales de neutrones, protones, electrones y neutrinos que, al dejar las ecuaciones intactas, originasen tres campos mediadores tan dispares como el W negativo y el de fotones? Pocos físicos de la época hubieran apostado por una teoría que se proponía hermanar una partícula mediadora W con la masa de un átomo de rubidio, compuesto nada menos que por 37 protones y 48 neutrones, con un fotón. Los efímeros plomizos y sedentarios W son el duradero, ultraligero y peregrino fotón. La interacción débil y el electromagnetismo simplemente parecían demasiado ajenos. Schwinger se fijó con perspicacia en que la interacción débil no distingue entre electrones y neutrinos, trata a ambas partículas igual, es ciega a la carga eléctrica o a la masa. Los rasgos que más los diferencian ante ella se muestran como dos caras o posiciones de un mismo objeto físico, que su influencia se limita a rotar. Cabeza arriba, el objeto parece un electrón; cabeza abajo, un neutrino. Desde esta perspectiva, lo que hace la interacción débil no es ya tanto cambiar la identidad de una partícula como simplemente rotarla. Lo mismo puede decirse de la conversión de un neutrón en un protón, de un quark D a un quark U, y viceversa. La formulación de la teoría pone de manifiesto estas operaciones emparejando los campos en una especie de noria matemática, de manera que las ecuaciones no cambien con un giro el volteo de un neutrón en un protón, de un electrón en un neutrino. Mas todavía la noria se puede detener
a medio camino en una posición, 25% electrón y 75 neutrino, o 37 electrón y 63% neutrino. Conviene precisar que estos giros no se ejecutan en el mundo físico, donde los electrones, con su carga y su masa, se comportan de un modo distinto a los neutrinos. Los detectores cazan una partícula u otra, no criaturas mestizas. Los estados híbridos solo se presentan en la esfera abstracta de los campos. Obedecen a una redundancia en la descripción de la teoría donde una sola identidad matemática puede emparejar neutrinos y electrones, protones y neutrones, como ocurría con el giro de las veletas en la EDC. La rotación de los campos no deja el menor rastro en las magnitudes observables. Se trata de una transformación Gauss y como tal puede efectuarse de forma global, igual en todos los puntos del espacio-tiempo, o local. La versión local destruye la simetría. Para restaurarla hay que introducir no uno, sino 3 campos que se sintonicen con los campos de materia para que los términos basura de todos los campos implicados, mediadores y materiales, se cancelen mutuamente. ¿Por qué se precisan 3 campos mediadores y no 1, o 2 o 5? Obedece a la estructura matemática de la nueva transformación. Las vueltas de la noria se escriben con el mismo lenguaje matemático que las rotaciones de una esfera en el espacio ordinario de 3 dimensiones. La nueva simetría producía 3 campos mediadores sin masa. Schwinger identificó uno de ellos con el fotón, pero los otros 2 suponían un problema. Y hemos visto que para justificar el corto alcance de las fuerzas débiles, resulta indispensable que los cuantos W positivo y W negativo sean muy pesados. El escabroso terreno de la unificación acabó por desanimar a Schwinger, que desvió su atención a otros asuntos. Con todo, le siguió picando la curiosidad. Su planteamiento puede llegar más lejos con la incorporación de nuevas ideas. Cuando un joven recién licenciado de Harvard, Sheldon Lee Glashow, llamó a la puerta de su despacho buscando un tema para su tesis, Schwinger le entregó el testigo. Muchos jóvenes investigadores reciben de sus directores de tesis encargos rutinarios. Glashow heredó el equivalente físico a uno de los trabajos de Hércules. En la década de 1950, la fenomenología de la interacción débil era un mar proceloso que se encrespaba por momentos. De la noche a la mañana se anunciaban novedades desconcertantes o se desmentían los resultados de experimentos anteriores. Un día, Glashow se levantó de la cama para leer en la primera página de New York Times que la interacción débil violaba la paridad. ¿Qué repercusiones tenía en su teoría? Según el propio Glashow,
daba la impresión de que mi tesis iba a tener que dar un rodeo, puede que al borde de un precipicio. El hallazgo afectaba a una propiedad que ostentan los campos de materia. Se trata de un atributo puramente cuántico y que se presenta solo bajo dos apariencias. Estas se pueden etiquetar con las palabras derecha e izquierda, puesto que para convertir una partícula diestra en otra zurda, basta con invertir el signo de las coordenadas, x por menos x, por ejemplo, en los campos que las describen. En el reflejo de los espejos se observa una inversión semejante, que troca, por ejemplo, la configuración diestra de una mano por una configuración zurda. Algunas partículas, como los electrones, alternan su estado constantemente, igual que un soldado que desfila frente a la tribuna de autoridades, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los neutrinos, sin embargo, solo existen, que se sepa, en una disposición zurda. La violación de la paridad significa que la fuerza débil solo afecta a partículas zurdas. Por tanto, solo actúa sobre el electrón cuando lo encuentra en su estado zurdo. El electromagnetismo no hace tales distingos, un nuevo motivo de discordia entre las dos interacciones que Glasgow pretendía conciliar. Para salvar estas trabas, Glasgow refinó el planteamiento de Schwinger y compuso una teoría que integraba no una, sino dos simetrías Gauss, la de las veletas de la EDC y la noria que voltea los campos. Al incorporar más simetrías, el número de mediadores se multiplicaba. La simetría de las veletas daba lugar al fotón y no violaba la paridad. La simetría de la noria violaba la paridad y producía tres campos mediadores para la fuerza débil, la W positiva y W negativa, con carga eléctrica, más un tercer campo neutro, Z, muy parecido al fotón, pero con una masa que lastraba su alcance como le sucedía a sus compañeros. El modelo de Glasgow exhibía toda la elegancia estructural que otorgan las simetrías Gauss. Varios inconvenientes enturbiaban, no obstante, sus virtudes innegables, igual que en la teoría original de Schwinger. Las estrictas normas Gauss generaban solo campos mediadores sin masa. Glasgow trató de forzar el modelo introduciendo a mano las masas de los cuantos W positivo, W negativo y Z. Las ecuaciones respondieron a la agresión ofreciéndole predicciones absurdas como probabilidades infinitas. Por otra parte, en la teoría figuraba un nuevo campo, Z, cuyos cuantos no se habían hecho notar en ningún experimento. Es cierto que los W tampoco, pero al menos su presencia trataba de explicar las desintegraciones de neutrones y protones, que sí se habían observado. No se conocía ningún fenómeno análogo que justificara la existencia de los Z. La guía de las simetrías Gauss parecía conducir a la teoría de la interacción débil a un hermoso callejón sin salida. Para salir de él, no nos queda más remedio que trasladarnos por segunda vez a un universo ligeramente distinto del nuestro. Comparece el Higgs. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de
el bosón de Higgs, los secretos de la partícula divina. Y estamos en el capítulo 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.